Hola chicos, muy buenas días, tardes, noches, depende de la hora que se conecten a la clase. Hoy vamos a ver, seguimos con Historia Universal, vamos a ver el tema de Renacimiento. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos las edades de la historia? Vimos edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Ahora vamos a ver un tema que es importante porque se da entre la transición, el Renacimiento se da entre una edad media a una edad moderna. Entonces, ¿por qué se llama Renacimiento y por qué surge el Renacimiento? El Renacimiento, voy a anotar aquí, edad moderna. El Renacimiento se da durante los siglos XIV al XVI. Sí es una pregunta recurrente en los exámenes. Entonces, el Renacimiento, espérame un tantito para ponerles aquí los siglos y hagan su anotación. Entonces, se da durante los siglos XV, XIV, XVI. Recuerden que los siglos se manejan por números romanos. Eh, ¿Qué pasa en el Renacimiento? Durante una transición de la Edad Media, en la Edad Media ¿se acuerdan que dijimos que la Tierra era plana? Los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra. Había una teoría geocéntrica en donde la Tierra era el centro del universo. Es la edad oscura, no hay ciencia, porque la filosofía en la Edad Media, cuando este señor feudal tiene el poder, los reyes y esta burguesía está creciendo, se creía que Dios era igual a razón. Toda la explicación científica la tenía que dar Dios, no el ser humano. Pero ocurre algo que obliga a que el hombre salga de un estado de confort y principalmente en el Reino de España. El Imperio Otomano llega a bloquear el puerto de Portugal. Recuerden que Portugal y España eran un solo reino. Cuando bloquean el puerto de Portugal significa que van a dejar sin alimento a esa península ibérica en Europa. Bloquean el puerto y entonces es cuando los reyes de Castilla le tienen que decir a Cristóbal Colón que tiene que irse todo derecho porque la tierra es plana. Se tiene que ir todo derecho para llegar a la India con los indios, o sea, los indios de la India, a comercializar porque si no iban a morir de hambre. El Imperio Otomano, ¿dónde se ubica? Pues ahora donde tenemos el Medio Oriente, esta onda que vemos ahora, las guerras, etcétera. En esa parte, ahí estaba era un imperio muy poderoso durante el siglo XV. Bloquean el puerto de Portugal, Cristóbal Colón va a llegar a otro continente, pero Cristóbal Colón muere, hace 4 viajes a América, muere sin saber que llegó a otro continente. Él pensó que había llegado a la India, hasta que llega Américo Vespucio y dice, no, señores, esto no es la India, esto es otro continente, y por eso tiene alusivo al nombre de qué, de América, gracias a Américo Vespucio. Descubren América y la burguesía está molesta. O sea, la burguesía intelectual, esta burguesía que fue a la universidad, va a hacerle una visita al Vaticano, descubrimiento de América. Le va a decir, oye, ¿cómo es posible que me están diciendo un Américo Vespucio, se le está ocurriendo decir que aquí es otro continente? Pues la Iglesia Católica responde, ¿por qué? Porque en la Edad Media era nada más, la tierra era una divinidad, no era una divinidad, o sea, nada más tres, Europa, África y Asia, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerden que en la Edad Media el catolicismo se fortaleció demasiado. Cuando se descubre América va a tener varios problemas la Iglesia Católica. Primero, tiene una carencia de fe, en el sentido de que Dios es igual a qué, a razón. Sí creen en Dios, sí creen en los santos, pero ya no considera esta burguesía que Dios debe de dar la explicación científica, porque hay una sed
de conocimientos por parte de estos intelectuales burgueses. Ahí está Leonardo da Vinci, etcétera. Entonces, van a decir, no, tú me estás diciendo que Dios ha sido quiso y por eso la Tierra ya es redonda y hay otro continente, no te creo. Yo voy a regresar. ¿Qué significa el prefijo re? Que voy a regresar, o sea, es volver. Cuando tú dices revolver, estás diciendo que vas a volver a volver. Entonces, este prefijo re significa que voy a volver a nacer a, a estas personas, a un pensamiento filosófico en donde sí me daba ciencia. Y van a renacer el pensamiento de los griegos en la Edad Antigua, que va a ser el humanismo. Y gracias, o sea, el descubrimiento de América hace perder le pierde calidad intelectual a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente ya no va a creer que Dios va a ser igual a la razón. Entonces la burguesía, pues van a decir, ok, tú estás diciendo que Dios, no te creo. Tengo que renacer, volver a renacer la filosofía de alguien para volver a decir que el hombre es el único que va a hacer ciencia y el único que va a hacer investigación científica. Entonces van a renacer el humanismo de los griegos. ¿Y qué significa el humanismo del griego? Por eso el proceso histórico se llama renacimiento, en donde el hombre es igual a razón y el hombre es igual a explicación científica. Ya no le voy a dar esa responsabilidad a Dios, se la voy a dar ¿a quién? Al hombre. Crean el humanismo, bueno, no lo crean, lo renacen, o sea, renacen a este pensamiento filosófico de los griegos. Y entonces, aquí tiene el primer problema la Iglesia Católica, que es una burguesía poderosa, es una burguesía con dinero y es una burguesía intelectual que está creciendo, que ya le quitó el poder al señor feudal, se le entrega a los reyes, pero la autora intelectual de la edad moderna, de una monarquía absolutista, realmente es la burguesía, porque es la que está haciendo las rutas comerciales, es la que está haciendo las leyes, es la que está haciendo los médicos, etcétera, bla, 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 porque seguimos teniendo unos reyes parásitos. O sea, durante el Renacimiento e Ilustración, sí surgen los reyes déspotas. ¿Qué es un rey déspota? Rey que acepta ideas de la Ilustración, ahorita lo vamos a ver, y que se va a modernizar, va a dejar de no querer ser parásito intelectual y va a estudiar, pero eso ahorita lo vemos más adelante. Lo que quiero que entiendan ahorita es que entiendan por qué surge el Renacimiento en un siglo XIV y dura hasta el XVI, principalmente por el descubrimiento de América. Vimos el primer problema, pero ¿qué va a pasar? Va a salir una figura que se va a llamar Martín Lutero. Y Martín Lutero va a querer hablar con el papado. O sea, va a decir, yo no estoy de acuerdo en que la Iglesia Católica cobre por un bautizo, por una o sea, que cobre por asuntos religiosos, que eso debe de ser puro. Quiero hablar varios asuntos que el catolicismo no me convence y no creo que sean correctos. Cuando llega al Vaticano, le cierran la puerta porque es simplemente un sacerdote. Martín Lutero regresa muy enojado a su iglesia y va a pegar afuera de la iglesia una hoja que va a decir la reforma protestante. Voy a volver a formar a una religión que ya no me convence y voy a protestar contra ella. Crea la reforma protestante y va a crear la contraparte del catolicismo. ¿Y qué va a crear? Pues el antecedente de los mormones, del cristianismo. O sea, por ahorita su reforma se llama protestante, pero estos son los inicios de la religión cristiana. ¿Y qué es el cristianismo? Que el cristianismo va a decir, no, todos los hombres desde que nacen desde el acto sexual, nacen como pecadores. Por eso vemos en Los Simpson
que el sacerdote tiene familia, tiene esposa, etcétera, el líder de esa iglesia. Porque para Martín Lutero va a decir, todos los hombres son pecadores y es imposible que una persona solamente piense en Dios y no piensa en reproducirse, en tener una familia, etcétera. Va a eliminar todas las imágenes de los santos y van a decir, yo no me compro la idea de que la Virgen María es virgen teniendo un hijo. O sea, a fuerzas hubo un acto sexual, ya sea con Josué, etcétera. O sea, estoy hablando en términos religiosos, pero sí necesito que entiendan la religión, porque si no entendemos la religión, no vamos a entender lo que sigue de más en los procesos históricos. Entonces, Martín Lutero crea la Reforma Protestante, pero aquí va a haber una contraparte. O sea, Europa, Martín Lutero logra dividir a Europa en dos partes, en países católicos y países que van a eliminar el catolicismo y se van a convertir en ¿qué? Protestantes. Vemos Inglaterra. Inglaterra y después tiene sus 13 colonias y esas 13 colonias no son católicas, ¿son qué? Cristianas. ¿Cuál es la diferencia de un mundo católico a un mundo cristiano? En el catolicismo, vean, hasta podemos entender un poco el racismo en Estados Unidos. En el catolicismo, todos entran al mundo de Dios. A todos les rezamos los 9 días para que lleguen ¿a dónde? Pues al cielo, ¿no? En el cristianismo, no. Cristianismo, les dice Lutero, solo el hombre blanco entra al mundo de Dios. Solo el hombre blanco. Y entonces aquí vamos a entender por qué un inglés que va a ir a 13 colonias en América no se relaciona con un indio americano porque sabe que si se relaciona con él ya pierde la raza blanca y ya no entra al mundo de Dios. Y vamos a ver por qué un Hernán Cortés llega a conquistar a los mexicas y con mucha facilidad tienen relaciones con las indígenas. Si vemos el primer ejemplo, uno de los primeros ejemplos de mestizaje en el mundo prehispánico mexicano es Hernán Cortés y Malinche tienen a su hijo Martín Cortés. No tienen problema con relacionarse con los indígenas. ¿Por qué? Porque en el catolicismo todos entran al mundo de Dios. Posiblemente gracias a eso, la raza indígena no se eliminó, sino en México hubo muchos Méxicos, ¿no? Dice ahí un autor, sino en México hubo un sistema de castas, hubo con facilidad podemos relacionarnos, no tenemos problema con eso, si es moreno, si es negro, si es blanco, etcétera. Pero en un Estados Unidos, cuando era 13 colonias y hasta la fecha, o sea, la religión se impregna en la cultura, aunque no seamos ya católicos o cristianos en Estados Unidos, esa religión se impregnó. Y en el cristianismo, el indio americano no fue eliminado por completo, pero sí fue desplazado. Y por eso no vemos tanto mestizaje en unas 13 colonias. Y vemos que después, en unos 1960, Estados Unidos va a tener un problema muy fuerte racial, porque va arrastrándose de siglos que al indio y principalmente al negro es tratado como esclavo. O sea, lo tratan horriblemente mal. Que tiene que aparecer un Malcolm X y un Martin Luther King y decir, no, señores, el negro también es un ser humano con capacidades, con razonamiento y por lo tanto tiene que tener derechos civiles y derechos humanos, ¿no? Pero eso es, bueno, estamos en el siglo XX. Aquí estamos apenas en un siglo XV, 14, 15, en donde en un siglo XV Martín Lutero dice, no estoy de acuerdo con la Iglesia Católica, creo mi propia religión, pero aquí también hay un problema. En el mundo católico, el trabajo es un castigo divino.
te dice, sufre en esta vida porque después Dios te va a recompensar. Y así vende esta idea el catolicismo. Si un político sabe historia, sabe que el mayor mal de que nosotros somos por conquistados por el catolicismo es que el mexicano ve el trabajo como un castigo. Ejemplo, la canción de Panteón Rococó. Panteón Rococó te puede decir, no soy católico, pero vean su canción. Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir al trabajar. ¿Por qué? Porque la religión se impregnó en nuestra cultura y el trabajo para nosotros es un castigo divino. Oigan chicos, nos vemos hoy 16 de septiembre, vamos a dar 6 clases en línea. ¿Cuál sería su primera expresión? No, no estoy de acuerdo. O sea, esa es la expresión del mexicano, ¿no? ¿Por qué? Y de un latinoamericano, somos conquistados por países, claro que sí, católicos, ¿no? Portugal, España, etcétera. Pero en el mundo cristiano, Lutero va a ayudar a que el señor feudal en la Alemania no desaparezca. ¿Y cómo lo ayuda? Diciendo, yo no te vendo el paraíso. Trabaja en esta vida porque aquí está tu paraíso. Y entonces el trabajo es divino, un poco una filosofía japonesa, china. ¿Cómo te explicas que Alemania, Primera y Segunda Guerra Mundial, la pierden, la destruyen, hasta dividen su capital, Muro de Berlín? ¿Y cómo te explicas que en un siglo XXI Alemania es potencia mundial y domina Europa, ¿no? Con la Unión Europea. Y domina el euro. ¿Por qué? Porque los alemanes fueron absorbidos por una religión protestante. Hay muchas causas, son muchas, pero quiero que entiendan un poco esta onda de la religión. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que Alemania ve el trabajo no como un castigo, sino trabajar en esta vida o etcétera, y entonces Alemania es potencia mundial. Un poco ahí va la diferencia. Entonces, en un renacimiento sale Martín Lutero, crea otra religión, divide a Europa en 2 países católicos protestantes y aparte la religión católica pierde muchos fieles y eso significa que pierde dinero, porque recuerden que antes cada fiel católico tenía que dar el diezmo, el 10% de su sueldo para que la iglesia se sustentara. ¿Cómo va a responder la Iglesia Católica ante esta agresión de Martín Lutero? Pues va a responder, la Iglesia Católica responde ante el protestantismo con el movimiento de la contrarreforma. Contrarreforma. ¿Y qué significa eso? Ir contra la reforma. Primero, ¿qué significa? Que tiene que modernizarse, no ser tan conservadora, modernizarse. Y principalmente, si España y Portugal ya tienen colonias en América, los fieles que perdieron en Europa los va a recuperar con el indio americano, con el indígena. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los fieles que pierden en Europa los recupera, no va a matar al indígena prehispánico mexicano, no lo va a matar, un mexica, tlaxcalteca, no lo va a matar, lo va a convertir en católico. Y entonces los fieles que pierden en Europa lo recupera con los indígenas americanos. Y ahí es cuando se recupera tanto de fe católica como de dinero. La Edad Media es la que nos viene a conquistar después de un Cristóbal Colón, en 1492, ¿no? Ya que vemos que en 1521 cae México Tenochtitlán y por eso pues hablamos español, porque fuimos una colonia ¿de qué? De España. ¿Por qué Brasil habla portugués? Porque Brasil fue una colonia de Portugal. ¿Por qué Estados Unidos habla inglés? Porque Estados Unidos fueron colonias de Inglaterra.
¿Por qué Haití habla francés? Porque fue una colonia de esclavos para satisfacer o subastar o satisfacer jornadas muy pesadas de trabajo en las colonias americanas, y Haití habla francés, y al lado está República Dominicana, y Dominicana habla español porque fue una colonia española. ¿Ok? Vamos a analizar un poco este cuadro mental. ¿Qué dice? Dice la cronología. Dice siglo XV y XVI, algunos lo toman desde el XIV, pero está bien si también lo encuentran como XV y XVI. Origina en Italia, surgimiento, desarrollo de esta burguesía. Esta burguesía es poderosa en verdad y crece mucho, pero vean el poder de la intelectualidad. Mueve. La burguesía eran antes los condes, ¿no? Aparición del humanismo, claro. Hay una renace en el pensamiento de los griegos, en Italia, avances tecnológicos y científicos, y vuelven a hacer ciencia, hacen mucha ciencia, hombre igual a razón. Vean a Leonardo da Vinci, pinta, no hasta la imagen del compás Mendoza la hace. ¿Y qué significa eso? Que están midiendo las proporciones del ser humano, etcétera. Si tú te paras, pies abiertos, manos abiertas, haces un círculo, etcétera. ¿Hay poder real frente al poder feudal? Claro. Aquí la burguesía le da poder al rey y se crea la monarquía que absoluta. Ya vemos que el rey es parásito, pero bueno, tiene el poder, y posteriormente en ilustración se hace un despotismo ilustrado. ¿Qué significa? Que el rey se renueva, da derechos civiles a la población y le baja un poco a su derecho divino, que él no tiene totalmente la razón, ¿no? Economía, campesinos emigran, hay imprenta, la cultura, hay humanismo, reforma protestante, aquí está Martín Lutero. Hay artes plásticas, literatura. Italia está lleno de renacentismo. Un día estudien, tengan la oportunidad, y si ya fueron, qué bueno, pero cuando viajen, valoren dónde están, porque todos los lugares del mundo tienen una historia, y no es lo mismo viajar por viajar que viajar y saber de qué están hablando, qué, por qué es esa escultura, etcétera. Italia está lleno de renacentismo, es bellísimo, ¿no? Etapas, ahí están las etapas, y Leonardo da Vinci y prerrenacimiento, ¿ok? La burguesía se enriqueció, la burguesía se empoderó, claro que sí, y esto es el renacimiento. Vámonos a la ilustración. Esperen un momento para cambiar la diapositiva, denme un segundo. Y entonces, ahí ya tienen oportunidad, váyanle poniendo en su cuaderno ilustración y pongan la ilustración es la continuación del Renacimiento y se da entre los siglos XVII y XVIII. ¿Qué pondremos? ¿Guardar? Sí, vamos a ponerle guardar. Vale. La ilustración. Vamos a... Está bien, vamos a poner aquí. Déjenme nada más cambiar el tamaño. Sí, ahí se ve un poco. Ok. La ilustración es la continuación del Renacimiento, y la ilustración, a ver, Renacimiento se preocupó por hacer ciencia, por volver a, o sea, venían tan oscuros de Edad Media, que otra vez vamos a estudiar los elementos del agua, vamos a estudiar una tabla periódica, vamos a pintar, vamos, o sea, ya no voy a pintar santos, 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 ya no voy a escribir Biblia ni pasajes históricos, voy a pintar al hombre desnudo, voy a pintar elementos químicos, físicos, matemáticos, hacer historia, etcétera. Entonces, la ilustración se da en un siglo XVII y XVIII, y su máximo esplendor es en el siglo XVIII. Ahora, la ilustración sigue haciendo ciencia, es la continuación del Renacimiento, pero la ilustración se va a preocupar por algo. Se va a empezar a preocupar a derrocar a los reyes. Y la ilustración se va a enfocar en cuestionar el derecho divino. ¿Es correcto que el rey gobierne o
que el rey debe de ser elegido por el pueblo porque el pueblo trabaja para él. Y el sustento de una nación es el producto del trabajo del pueblo y empiezan a ponerles términos, ciudadanos, etcétera. Entonces, el objetivo de la ilustración es cuestionar el derecho divino. Su objetivo es que derrocar el absolutismo. Y entonces van a plasmar sus ideas en libros y van a crear la enciclopedia. ¿Quién es el padre de la enciclopedia? Denis Diderot y Lambert. Diderot y Lambert. Lambert. Ok, todo plasmado en conocimiento, que ahora nosotros a través de la tecnología es Wikipedia, pero antes veíamos en casa de los abuelos o hasta de algunos papás los tomos grandes de la enciclopedia. La ilustración sí hace ciencia, sí va a ser ciencia, pero va a empezar a introducir filosofía a la sociedad. ¿Para qué? Para que cuando se venga la revolución, el pueblo esté convencido por qué tienes que derrocar al rey, ¿no? Entonces, la ilustración, ¿qué es? Es un movimiento, estoy aquí leyendo, intelectual, científico, del siglo XVIII que pretende ilustrar a la sociedad mediante, o sea, la burguesía ya no quiere nada más ellos ser intelectual, quiere que un campesino, que un comerciante, etcétera, que toda la sociedad tenga educación, porque sabe que si tienen educación van a tener mayores posibilidades como crecimiento de nación. Entonces, ilustra a la sociedad mediante la difusión de técnicas, de arte, de pensamiento. Es hermoso el Renacimiento y la ilustración a través de la pintura. Acérquense más a ellos y si lo hacen, la verdad los felicito, ¿no? Cambios socioeconómicos. ¿Qué cambia la ilustración? La ilustración hace un crecimiento a la administración porque la burguesía es poderosa y a la industria. Y entonces, ¿por qué? Porque aquí empiezan los procesos de ¿qué? De mercantilismo. Ya descubrí América, ya descubrí Oceanía, ya descubrí el mundo, ya sé que el mundo es redondo. Y entonces la burguesía aprovecha eso, hace rutas comerciales, hace hasta sistemas económicos, liberalismo, capitalismo, etcétera. Y entonces la burguesía empieza a vender a todo el mundo. Con el descubrimiento de América, la burguesía también crece. Crece intelectualmente, pero también económicamente, porque ¿quiénes son los intelectuales que crearon la máquina de vapor, etcétera? Pues son los burgueses y los burgueses se enriquecen muchísimo con las rutas comerciales. Ahora, también dice que hay desarrollo de la industria, claro, van a crear la revolución industrial. Por primera vez va a haber fábricas, va a haber producción en exceso, va a haber manufacturación y se eliminan los gremios artesanales. Una máquina en segundos va a fabricar un producto y así voy a satisfacer con rapidez las necesidades del mundo, ¿no? Hay crecimiento de ciudades, claro. De un lugar urbano ahora se convierte en ciudad. ¿Y qué significa eso? Que en la ciudad es donde está la fábrica y de campesino me convierto, ¿qué? A obrero. Que eso en otra clase voy a explicar revolución industrial. ¿Hay organización estatal más eficiente? Claro. El autor intelectual de la monarquía absolutista es la burguesía, pero hay más orden y el rey es como absoluto. Adquiere los poderes, pero siempre consultando a esta burguesía intelectual. Hay avance científico y tecnológico. Vean, hay una visión crítica de la realidad. Empiezan a criticar o a cuestionar por qué Dios pone al rey y por qué sus hijos tienen que gobernar. Hay uso de la razón, empiezan otra vez como en el Renacimiento, hombre igual a razón, pero con más profundidad. Hay un rechazo de la revelación divina y la tradición. Esto es la burguesía. La burguesía está cuestionando. Renacimiento.
e ilustración son movimientos burgueses. El autor intelectual es la clase social burguesa. La historia como progreso, claro, no repetir los mismos errores del pasado. Y hay libertad. Empiezan, esto es importantísimo, empiezan a hablar de esta palabra tan importante que dice: el hombre es libre y debe, por lo tanto, tener derechos civiles que no da el rey. El hombre vive en sociedad y tiene que tener protección y tiene que tener derechos civiles y humanos. Esto es antes de Revolución Francesa. Estamos en una edad moderna al final. Hablan de reformismo. Déjenme poner esto un poquito más para adelante para que no se vea. Uy, se fue para acá. Espérenme tantito. Hay un reformismo. ¿Qué significa eso? Volver a formar la política, y esto es lo que les decía. Aquí viene el despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? El despotismo ilustrado es que algunos reyes están viendo que la burguesía se está haciendo poderosa y están diciendo: no, la verdad, me voy a reformar. ¿Por qué? Despotismo ilustrado. ¿Qué es? Los reyes se dan cuenta que la burguesía está teniendo poder y deciden adquirir en sus reinos las ideas, algunas, no todas, algunas ideas ilustradas, como dar derechos civiles a su nación, para que la burguesía no los derroque, ¿no? Entonces, el despotismo ilustrado es eso. No todos los reyes aceptan. Es que es difícil, o sea, es difícil que tú nazcas y te digan siempre: tienes la sangre azul, nadie te puede tocar, nadie te puede cuestionar. Pero que llegue esta clase social y te diga: si no le bajas a tu fiesta, movemos la nación y te derroco. Y entonces hay muchos reyes que les gusta hasta la intelectualidad. Y ahí vemos a Maximiliano, que vino aquí con Benito Juárez, ¿no? Etcétera. Y estos reyes están de acuerdo y dicen: sí, la verdad, estoy de acuerdo, vamos a dar pocos derechos civiles, te tengo contento a ti, tengo contento al pueblo y cedo. Pero hay reyes que no ceden, hay reyes que dicen: no, es lo que yo diga, y si hoy digo azul es azul, y si mañana digo amarillo es amarillo. Por eso son las constituciones, porque el soberano, tu gobernante, no puede mover de idea. Tu soberano debe de respetar la constitución que está establecida. Pero aquí no, en el absolutismo no. El rey tiene la orden, y muchos reyes no les gusta compartir el poder con la burguesía. Y después van a tener un problema porque la ilustración hace efecto y son derrocados. La monarquía absolutista en Europa, ¿no? Seguimos. Dice: pensadores británicos del siglo XVII. La sociedad es un contrato voluntario entre individuos. Este es Juan Jacobo Rousseau, pero este es británico. Juan Jacobo Rousseau es francés. Por lo que el mejor sistema político es el que proporcione mayor felicidad. Aquí están las 13 colonias. Aquí están sus libertades de las 13 colonias cuando son libres de Inglaterra y son Estados Unidos. Libertad, felicidad y propiedad, ¿no? Dice: un mayor número de individuos, pudiendo ser monarquía absolutista o monarquía limitada. En Inglaterra hay primer ministro, es el presidente. Hay reyes, pero los reyes no gobiernan. Los reyes, el pueblo, mientras Inglaterra quiera tener reyes, van a estar ahí. Y si un día Inglaterra dice que no quiere tener reyes, van a desaparecer a los reyes. Pero los reyes no gobiernan, no tienen decisión política, simplemente están ahí por tradición.
Ilustrados franceses, son importantes y preguntas de examen. Montesquieu pide que el poder no sea absoluto, sino que haya división de poderes, ejecutivo, legislativo y ¿qué? Judicial. Voltaire hace un libro que dice el siglo de Luis XIV. Imagínense, durante Ilustración, Luis XIV decía, su frase es, el Estado soy yo. Es la máxima expresión de absolutismo. El Estado soy yo y no me importa, ¿no? Pide la libertad, la política y la tolerancia religiosa. Y ahí está la tolerancia religiosa. También es importante en la Ilustración. Están pidiendo libertad de culto. Su base de su palabra de la burguesía es la libertad. La libertad, y entonces Voltaire en su libro cuestiona a Luis XVI, saca un libro en donde la sociedad vea con qué excesos de lujos vive este rey sin trabajar como un campesino o como un obrero. La gente, pues claro, lee eso y empieza ya no a generar felicidad. Ay, mi rey vive en un palacio y yo no como. No, empieza a causar ¿qué? Malestar. O sea, no entras a Revolución Francesa de la nada. Entras con un proceso desde el siglo XIV y en dónde más, en un siglo XVII y XVIII, 200 años, diciéndole a la población por qué debe de existir derecho divino si nosotros somos los que trabajamos y podemos votar por nuestros gobernantes, ¿no? Y Rousseau es el precursor de la ¿qué? De la democracia. Rousseau escribe el contrato, vean la calidad y potencialidad intelectual que tienen estos. Juan Jacobo Rousseau va a escribir, va a decir, el contrato social. ¿Qué es el contrato social? El contrato debe de haber dos partes. Y debe de haber ciudadano. ¿Quién es el ciudadano? El ciudadano es el que vive en un estado. Y el soberano. ¿Quién es el soberano? Puede ser rey, puede ser presidente, lo que sea. Y va a decir, desde que tú naces, eres ciudadano. No eres ni ser humano ni individuo, tú ya eres ciudadano, no te pido ni permiso. Eres ciudadano francés, inglés, mexicano, no sé, etcétera. Pero desde que tú naces, le entregas al soberano tus derechos naturales. ¿Cuáles son los derechos que por naturaleza tienes? Tú tienes, si tú ya respiras y lloraste, tienes derecho a vivir. Y si alguien te quita esa respiración o te mata, se va a la cárcel, ¿no? Entonces, tú entregas el derecho a la vida y tu derecho a la libertad. Claro, ¿por qué? Porque en esta sociedad no somos libres. En esta sociedad, si tú te portas mal, te vas a la cárcel. Y en Estados Unidos, si asesinas, te da la inyección letal o la silla eléctrica. Y, o sea, lo que quiero que entiendas es que el soberano tiene tu poder de la vida y de la libertad. La puede controlar. Pero en cambio, el soberano tiene que dar algo, es un contrato. Es como cuando das un contrato de renta, yo te doy techo y tú me das la renta. Ahora el soberano, ¿qué le va a dar al ciudadano? El soberano le va a entregar bienestar social. ¿Qué es bienestar social? Vivienda, trabajo, salud, alimentación, etcétera. Y va a decir Juan Jacobo, aquí viene la teoría de las revoluciones. Juan Jacobo Rousseau dice, si alguno de estas dos partes falla, deben ser derrocados. ¿Y qué quiere decir? Si el soberano no da bienestar social al pueblo, ¿quién es pueblo? El pueblo es el conjunto de ciudadanos. Vean los términos burgueses. Si el soberano no da bienestar social al pueblo, entonces debe ser derrocado. Y por eso
Va a venir un siglo XVIII y van a tumbar las monarquías absolutistas. ¿Por qué? Porque el rey no da bienestar social, porque el rey no da derechos civiles, porque el rey no da derechos humanos. Y entonces debe de ser derrocado. Y gracias a la Ilustración, ¿qué va a pedir? ¿Qué va a venir? La consecuencia de la filosofía ilustrada será el surgimiento de las repúblicas y repúblicas, podemos ponerle democráticas en Europa. Y entonces por eso vemos en pasajes de la historia que hubo reyes o hay reyes todavía en Europa, pero ya no tienen poder. ¿Se lo quitó quién? La burguesía. Y nada más déjenme poner aquí que dice la consecuencia de la filosofía será el surgimiento de las, le ponemos aquí, repúblicas democráticas. El pueblo elige a sus gobernantes y la burguesía derroca la filosofía de derecho divino y va a crear la democracia. El pueblo elige a sus gobernantes y el sustento de una nación es el producto del trabajo del pueblo. Por eso Rousseau es tan importante. O sea, no entra el pueblo francés a pelearse a lo tonto. Hubo ilustrados que crearon filosofía ilustrada, que se le impregnaron al pueblo y el pueblo va convencido a derrocar a los reyes. Seguimos leyendo, dice, economistas del siglo XVIII, la burguesía es un monstruo. ¿Por qué? Porque van a crecer mucho económicamente. Van a crear la fisiocracia francesa, que es el liberalismo. ¿Qué dice? Cuyas ideas son: la riqueza proviene de la tierra, la propiedad privada. Y esto, la no intervención del Estado. El Estado, la burguesía no quiere que el Estado, ¿qué es? Van a crear el liberalismo. El liberalismo tanto puede ser cultural, libertad de culto, libertad de pensamiento, de tránsito, pero principalmente el liberalismo va a ser también ¿qué? Económico. ¿Y qué es el liberalismo económico? El burgués tratará de que el Estado en impuestos, en rutas o no lo limite, que el Estado no intervenga en asuntos económicos para darle la libertad comercial y mercantil a esta clase social, ¿no? Y entonces, ¿qué va a venir? La privatización, que después vamos a ver eso en Revolución Industrial. Adam Smith, el padre del liberalismo, cuyas ideas son la búsqueda del interés individual. No por algo somos individualistas, no por algo no somos empáticos con el dolor humano, por algo somos tan, algunos, no todos, pero no solidarios con el prójimo. ¿Por qué? Porque el sistema económico es el que nos está rigiendo y dice: búsqueda del interés individual, aumenta la riqueza colectiva, el trabajo como fuente principal de riqueza y la ley de oferta y la demanda, ¿no? Y esto es Ilustración. Después de Ilustración, pues va a florecer la Ilustración con movimientos históricos importantes. ¿Y cuáles son? Independencia de 13 colonias, Revolución Francesa e independencia de las colonias europeas en América. ¿Van a pedir quién? Pues van a pedir ya no ser colonias de países europeos, sino ser países independientes. Y vemos un Simón Bolívar en Latinoamérica, vemos a un Miguel Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero, etcétera. ¿Pero por qué? Porque esas ideas ilustradas llegaron también a las colonias de Europa y van a pedir ¿qué? Su independencia. Y van a ver y van a decir, ¿cómo es posible que 13 colonias de Inglaterra se levantaron y se independizaron de Inglaterra? ¿Cómo es posible que un grupo de burgueses le cortan la cabeza al rey de Francia? ¿Y qué va a decir Miguel Hidalgo, José Ortiz? Los burgueses intelectuales con dinero, pero sin poder político y social,
en América que van a decir por qué nosotros no. Y esto es el Renacimiento y la Ilustración. No se confundan, Renacimiento, siglo XIV al XVI, Ilustración, siglo XVII al XVIII, y gracias a estos dos movimientos vamos a tener revoluciones burguesas en un siglo XIX-XX. Y después vamos a venir con las guerras mundiales. ¿Vale? Si tienen dudas, escríbalas, me avisan y pues ya sería concluí hoy este tema, que vimos Renacimiento y vimos Ilustración. Vale, chicos, llevamos 2 clases de historia y pues nada más para concluir, esta es la segunda clase de historia, ¿vale? Y aquí ya paro la grabación. Muchas gracias y cuídense mucho. Hasta luego, chicos.